Bueno, hablemos de la cumbre de las Américas. Algunas cosas que ha dicho el presidente Biden. Ayer el presidente Abinader lo vimos en una reunión con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y en una reunión con el primer ministro de Haití, Ariel Henry. Entonces, el presidente Biden, por ejemplo, dijo lo siguiente a propósito de esta cumbre. ¿Qué dice el presidente Biden? No importa lo que ocurra en el mundo, pues América siempre será una prioridad para los Estados Unidos. Tenemos que trabajar juntos para demostrar el poder de la democracia. Pero no importa lo que pase en el mundo, América siempre será una prioridad para los Estados Unidos. Bueno, América siempre será una prioridad para los Estados Unidos como siempre lo ha sido, pero solo en ocasiones en que Estados Unidos enfrenta peligro. Entonces, ¿en cuáles oportunidades América ha sido una prioridad para los Estados Unidos? Bueno, en ocasión de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos dijo, yo tengo que proteger mi patio para no ser objeto de ataques que se canalicen a través de los territorios vecinos. Y como política de seguridad, Estados Unidos desarrolló su prioridad en América. Creo que es la primera vez que esa prioridad se ejerce en gran escala. ¿Y cómo ejerció esa prioridad en gran escala? Bueno, en 1903 se metió a Panamá, invadió Panamá, en 1903. En 1909 y 1912 invadió a Nicaragua. En 1914 invadió a México. En 1915 invadió Haití. En 1916 invadió a la República Dominicana. ¿Queremos más pruebas de que la región era una prioridad para Estados Unidos? No la necesitamos. Y eso fue en ocasión de la Primera Guerra Mundial. Entonces, después, a partir de estas invasiones, pues Estados Unidos empezó a entender que se podía invadir sin invadir. Se podía invadir sin invadir. Y entonces establece las invasiones blandas. Las invasiones blandas, hasta que va a crear un mecanismo que es el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno paralelo, tal y como lo define Esteban Rosario en un libro que acaba de publicar. Se trata del gobierno paralelo que tiene Estados Unidos en cada país. En cada uno de nuestros países hay dos gobiernos, uno fáctico y otro que es democrático, institucional, el que la gente escoge, el que la gente elige democráticamente. Pero hay un gobierno fático, que es la Agencia Internacional para el Desarrollo, la USAID. Y entonces esa agencia cogobierna con los gobiernos. No hay nada que se haga sin que esa agencia de alguna manera esté detrás de lo que se hace. Entonces ya no es necesario una opción de política exterior tan costosa y generalizada como esa opción que se aplicó en el primer cuarto del siglo anterior
por la Primera Guerra Mundial, por la situación de la Primera Guerra Mundial. Desde luego que en cada uno de nuestros países se alegó cuestiones distintas, pero en el telón de fondo estaba eso de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo vuelve a ser prioridad la región para Estados Unidos? Como decía Biden, que pase lo que pase en el mundo, siempre América será una prioridad, pero repito, prioridad cuando hay peligro. Entonces, en ocasión de la Segunda Guerra Mundial, la región vuelve a ser una prioridad para Estados Unidos. Porque en los acontecimientos que se van a producir en el nuevo orden mundial que se va a despertar a partir de 1945, vendrá la Revolución Cubana de 1959. Y entonces, en ese marco, se institucionaliza la Agencia Internacional para el Desarrollo. Ya lo había hecho un poquito antes, pero se institucionaliza la Agencia Internacional para el Desarrollo y se lanza la denominada Alianza para el Progreso, que es una de las grandes oportunidades en la que Estados Unidos ha demostrado que la región es una prioridad. Ahora, ¿qué motivó a Estados Unidos a demostrar que la región era una prioridad? Bueno, el hecho de que la Unión Soviética ya se había metido a su patio trasero con la Revolución Cubana. Y entonces, para prevenir eso, viene la Alianza para el Progreso. Entonces, es verdad que hemos sido una prioridad, pero fíjense que frente a un peligro concreto. Después, las cosas se fueron diluyendo y como Estados Unidos tenía su presencia blanda, que es el cogobierno de la Agencia Internacional para el Desarrollo, la región dejó de ser una prioridad. Pero a las alturas de los 70, ya pasando para los 80, 1979, se produce el triunfo de la revolución sandinista, que entonces era una revolución, no una caricatura como la que hay ahora. Entonces se produce el triunfo de la revolución sandinista. Con el triunfo de la revolución sandinista, la región vuelve a ser una prioridad para Estados Unidos. Y Estados Unidos lanza el Plan Reagan para la Cuenca del Caribe. Volvemos a ser una prioridad. Pero fíjense que había una situación. Ahora nosotros somos una cuasi prioridad. Lo somos. ¿Por qué? Porque está la presencia china en nuestra región. Y Estados Unidos entiende que tiene que multiplicar su presencia para poder contrarrestar la presencia china. Pero eso lo viene tratando desde hace tiempo y no ha vuelto a nada parecido al Plan Reagan para la Cuenca del Caribe, que en términos de desarrollo y de lo que aportó, no tiene equiparación con ninguna de las cosas que haya ocurrido posteriormente. De manera que vamos a esperar a ver cómo se refleja ahora esta nueva prioridad. Pero esa prioridad siempre ha sido en función del peligro que tenga la región en esos momentos.